Estamos contentos con el Señor, amén, porque Dios es maravilloso, siempre es su misericordia para siempre, amén. ¿Alguien está por primera vez acá, amigos? Levante la mano todos los cristianos, hoy sí los agarré. Ok, bueno, varios no lo levantaron, así que yo concluyo de que son amigos, amén. Así es que de esa forma ya sé que el Señor los trajo para hablarle a su vida y a mi vida, amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, hermanos. Gracias a los hermanos, a los que lideran la congregación también, a mi hermano Héctor, mi hermano pastor Fidel Portillo, por esta oportunidad también que nos brindan, amén. Y bueno, yo no sé en realidad cómo usted define cuando le llaman, hermanos, para un privilegio. Pero en lo personal a veces me pregunto, ¿es bendición o es prueba? Digo yo, porque a veces uno cuando está ahí atrás no quisiera que terminen de cantar los hermanos, que el culto fuera solo pero dice uno, pero se tiene que llegar ese tiempo de pasar, amén. Así es que vamos a ir a la Biblia, le voy a pedir que se esté sobre sus pies. Vamos a leer, hermanos, pero antes de eso vamos a orar al Señor, que Dios nos bendiga en esta hora y que nos hable, amén. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por esta maravillosa bendición que nos regala, Señor, de poder estar aquí reunidos, Señor, para adorarte, para glorificarte y para darte a ti la gloria, darte a ti la honra, darte a ti toda la alabanza. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor amado, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios mío, necesitamos de tu palabra, Señor, necesitamos tu consejo. Edifícanos, Señor, exhórtanos, consuela, Señor. Tú conoces la condición en la cual ha llegado cada persona a este lugar. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, Señor. Por lo tanto, te pedimos que nos hables, Señor, en esta hermosa y maravillosa hora. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti y reconocemos nuestra total y absoluta dependencia en ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, le voy a pedir que busque en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 28 de San Mateo. 28 de San Mateo y el versículo amén. San Mateo, dice la niña. Está con todo. Amén. ¿Están alegres, hermanos? Saluda el que está a su lado. Yo le veo algunos caras de enojado, hermano. ¿Qué pasó esta mañana? ¿Se peleó con alguien? Oh, así me contagia usted. Y digo yo, Señor, ¿qué hago? ¿Me pongo enojado yo también? Pero yo no creo que yo sea de esos que me enojo, hermano, así, de esa forma. Amén. Si le alaba, se goza. Amén. El versículo que vamos a estar considerando es el versículo 18. De ahí parte el tema de esta predicación. Vamos a estar considerando bajo el tema la autoridad de Jesús. ¿Ok? La autoridad de Jesús es el tema. Y dice en el versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego quiero que busque Lucas 4:18. El primer pasaje que hemos leído se denomina como lo que es la gran comisión, todo junto ahí, pero yo solo quería considerar ese versículo en donde habla de toda la autoridad de Cristo, amén. Luego el capítulo 4 de Lucas y el versículo 18. ¿Qué dice ahí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué?
a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Amén. Le voy a decir el propósito de esta palabra. Yo sé que usualmente algunos lo dicen al final, pero yo quiero que usted de principio lo agarre, hermano. El propósito de esta enseñanza es que nuestra fe sea vivificada, ¿ok? Ese es el propósito, que nuestra fe sea vivificada. Que si usted tiene una fe movediza, que hoy esta mañana sea fundamentada. Y también que mientras usted escucha la palabra en esta hora, que usted pueda esa fe fomentarla, que pueda crecer. Estaba viendo algo, me gustaba acerca de dos clases de predicadores, ¿ok? Siempre lo sabrán. Está el predicador optimista y el predicador pesimista. Usted agarre lo que es suyo, ¿ok? Pero dice que en este pasaje yo veo a un predicador, a nuestro Señor Jesucristo, que él de entrada en el versículo que leímos, el versículo 18, él dice: toda potestad me es dada. Y él dice: en los cielos y en la tierra. Ahora, fíjese que yo solo quiero que usted piense primero, ¿por qué el Señor dijo eso? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Para que alguien diga eso, por ejemplo, si un presidente de un país dice: yo tengo todo el poder, es porque alguien le dio ese poder. Y en ese caso sería que fue quienes votaron por él, ¿correcto? Y así en todas las instituciones. Si alguien dice: yo soy el jefe aquí, pero ¿quién lo hizo jefe? ¿Quién lo puso como jefe? Entonces, acá el Señor, ya al final Él dice: yo quiero decirle a todos, y mayormente Él habla con sus discípulos. En este caso, si nosotros estuviéramos ahí, Él nos hubiera dicho a nosotros: yo quiero decirles algo, que toda potestad me ha sido dada. Hay una traducción, la Nueva Versión Internacional, creo que dice toda autoridad, lo cual de ahí deduje el título. Entonces, toda autoridad me es dada. Entonces, en los cielos y en la tierra. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros vemos, queridos hermanos, que Dios es un ser supremo, que Él dice, y está escrito, que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Y me encantaba, o sea, Él dice: yo aquí soy el jefe. Así, eso es de alguna forma para que lo entienda. El Señor está diciendo: yo aquí soy el que gobierno, el que mando. Arriba de mí no hay otro. Y a mí me encanta cuando él habla, o David habla en el Salmo 8, que dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande, dice el Salmo 8, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Y entonces ahí dice: mire, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y luego dice: has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, dice, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y luego, eso me encanta mucho, cuando dice: cuando veo los cielos, dice David, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, le dice,
Y luego añade y dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites? Y entonces, y luego dice, le has hecho poco menor que los ángeles de los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ese salmo se refiere tanto, en una parte se refiere a Cristo cuando tomó carne, cuando se hizo hombre, pero también se refiere al ser humano, como somos nosotros. Pero ahí dice, mire, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo. Y luego ahí sigue diciendo, pero me encanta cuando él dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre, y luego pone la palabra ahí, sobre toda la tierra. Él es el que está sobre la creación. Y también cuando el Señor entra en una conversación con Job, yo no sé si usted lo ha leído, del capítulo 39, 40, 41, y ahí empieza el Señor a interrogar a Job y le dice, Job estaba ahí argumentando algunas cositas, ¿no? Y entonces el Señor le dice, ok, Job, cíñete como varón, le dice. Yo te preguntaré, le dice, y tú me contestarás. Y le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Le dice. Y la primera pregunta, ya el globito que tenía Job ahí ya estaba pinchado. Y empieza a decirle, dime, Job, ¿quién fue el que le puso límites al mar? Y le dijo, hasta aquí llegará el orgullo de tu sola y de aquí no pasarás. Y ahí le dice, Job, ¿dónde estabas tú? Le dice, cuando yo ponía límites. O dime, ¿dónde estabas tú? Le dice después, más adelante, cuando yo formé, le dice en el 41, creo, le dice, cuando yo formé a un animal que está en las profundidades del mar, el Leviatán, que cuando yo lo leo ahí, hermano, yo me alegro, pero también digo yo, wow, ese animal. Algunos dicen que está preparado para los que se queden en la gran tribulación, por si usted quiere quedarse. Pero ese animal del cual la Biblia habla, el Leviatán, dice, mire, ahí le dice, ¿sabes qué? Ese animal que yo he formado, le dice, el hierro es como palo podrido para él, le dice. El acero, le dice, lo toma como nada, le dice. Su suspiro, le dice, hace hervir el mar. Con un suspiro hace hervir el mar, le dice. ¿Y sabes qué? Le dice, sus ojos son como llama de fuego, de su boca sale fuego. Y entonces cada pregunta que le decía, solo de la muy naturaleza, nada de lo divino, solo de la muy naturaleza le hace pregunta. Y Job cada vez se iba quedando más chiquito, más chiquito. Y entonces Job solo saca unas palabras y le dice, verdaderamente sé que todo lo puedes, le dice, y que no hay quien se compare contigo, porque Él es el Todopoderoso. Y eso es lo que quiero que usted sepa esta mañana. La clase de Dios, el único y verdadero Dios que los cristianos tenemos. Y que es importante, queridos hermanos, que usted se lleve esto en su corazón. Yo no sé cómo usted haya llegado a este lugar. Yo sí sé que cada uno de los seres humanos pasamos por diferentes etapas en la vida. Hay momentos que se sonríe, hay momentos que se llora, hay momentos de celebrar y hay momentos de padecimiento. Pero no importa todo eso, la Biblia dice que hay alguien que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, y ese alguien se llama Cristo Jesús. El capítulo 40 de Isaías también menciona lo que es la grandeza y dice, ¿quién se va a comparar al Dios que nosotros tenemos? Y ahí nosotros vemos en ese pasaje de Isaías, cuando él tiene la revelación de Dios, que el Señor le dice, bueno, Él es, le dice, el que delante de él las naciones son tomadas como nada. Los gobernantes de las naciones como nada. Le dice que Él puede medir el agua o todos los mares en el hueco de su mano. El polvo de la tierra con los 3 dedos, dice, que lo puede juntar todo. Imagine el poder de Dios,
que usted y yo tenemos. Por eso es que yo pensaba eso y decía, en realidad el que se inspiró cantando aquella alabanza que dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, solo le tocaba decir cuán grande es Él, amén. Y eso es lo bonito, hermano, saber que tenemos un Dios grande. Y ese Dios vino y como no lo podíamos ver, Él dijo, voy a buscar la forma, y tomó forma de hombre. Se hizo hombre, se hizo carne y se manifestó a los seres humanos aquí a la tierra. Por eso Colosenses dice, Él es la imagen misma de Dios aquí. Entonces, usted quiere ver a Dios, solamente necesita ver a Cristo Jesús, porque Él es la imagen misma del Dios invisible. Y así de simple, quiere conocer cómo Dios piensa, aquí está. Cómo Dios piensa. Quiere saber cómo Dios habla, aquí está. Como Dios habla. Quiere saber cómo Dios juzga, aquí está como Dios juzga. Quiere saber cómo Dios perdona, aquí está como Dios perdona. Quiere saber cómo justifica, aquí está como Dios justifica. Quiere saber cómo Dios extiende su brazo de amor para abrazar al más vil pecador, aquí está también. Cuán grande es su nombre. Y por eso es que podemos decir cuán grande es Dios. Y nuestro corazón puede entonar esa canción y decirle, Señor, eres grande, eres maravilloso. Y Jesús dijo, ya al final del Evangelio de Mateo, dijo, toda potestad me es dada. O sea, yo he creado todo y tengo todo el poder. Usted vino a adorar a un Dios esta mañana que es todopoderoso y que para Él no hay límites. Para Él no hay, queridos hermanos, que obstáculos. Dios no tiene problemas. Los problemas los tenemos nosotros, pero Dios tiene la solución a esos problemas que nosotros trajimos esta mañana. Y como yo le estaba mencionando de la autoridad del Señor, no hay duda que, esto me lleva a pensar en los milagros que hizo Él. Los milagros de Cristo. La Biblia registra 3 periodos de la historia en que los milagros fueron particularmente bien visibles, bien evidentes. 3 periodos que la Biblia registra. El primer periodo fue en el tiempo de Moisés. Si usted ha leído el Éxodo o todos los 5 libros de la ley, usted va a ver qué tremendos milagros hizo el Señor a través de Moisés. Ese fue un periodo. También el otro fue el periodo de Elías y Eliseo, en donde nosotros vemos, por ejemplo, si pensamos en Moisés, nosotros vemos que Moisés se enfrentó a Faraón y le dijo, dice el Señor que dejes ir a mi pueblo. Y luego le dice Faraón, pero ¿quién es ese Dios? Y le dice Moisés, el yo soy. Él me envía. Y entonces le dice, pues yo no voy a dejar ir a nadie. Ok, está muy bien. Y le empieza a mandar la primera plaga. Y después Faraón dice, no, eso no me va a poner a mí en preocupación. Y le manda la segunda plaga. Y le manda luego otra plaga. Y le mandó 10 plagas, querido hermano. Y hacía milagros y prodigios salvando al pueblo de Israel. Ahí. En algunas plagas, no en todas, porque algunas sí las padecieron. Pero vemos ahí los milagros. En el tiempo de Elías se enfrenta también al rey Acabe y le dice, ¿sabes qué? Dice el Señor que no va a llover, no va a caer agua. Y aquí va a padecer sequía toda esta gente. Y entonces, así como lo dijo Elías, así sucedió. Luego se enfrenta y le dice, también ahora va a empezar a llover. Y cayó lluvia. En el tiempo de Eliseo también, hermano, vemos nosotros milagros tremendos. Y en el tiempo de Cristo, que es el tercer periodo, vemos que también en el tiempo de Cristo y sus apóstoles sucedieron tremendos milagros. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un milagro? ¿Alguien sabe qué es un milagro? Una definición es la siguiente, que dice, un milagro es un acontecimiento extraordinario en el ámbito de lo físico
que va más allá de los poderes o procesos conocidos, humanos, o sea, naturales. O sea, es algo sobrenatural, que va más allá de los procesos conocidos, humanos o naturales. Pero cada milagro que ha sido hecho en la Biblia tiene un propósito. Cada milagro tiene un propósito. Y fíjense que Jesús hizo muchos milagros. La Biblia dice que si se escribiera todo lo que Cristo hizo, los libros no caberían en todo el mundo. Imagínense, hermano, que si se hubiera documentado todo lo que él hizo, los libros no caberían, porque él hizo tantas cosas. Ahora nosotros vemos que obró cientos de milagros, pero fíjense que en los evangelios, lo que son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo hay 36 definidos, solo 36 milagros en los 4 evangelios. De esos 36, Mateo tiene 20 y tiene 4 que son solamente en Mateo se encuentran. Por ejemplo, uno de ellos es cuando el Señor mandó a sus discípulos al mar, a uno de sus discípulos a sacar un pescado, y que adentro del pescado había dólares, entonces había ahí dinero. Entonces, eso es maravilloso, hermano. Usted quisiera ir a pescar cuando el Señor lo mande, ¿no? Pero ese es uno de los milagros que es único narrado en Mateo. Y entonces nosotros vemos que de esos 20 que se encuentran en Mateo, tenía el Señor propósitos ahí. Y para eso yo quiero que usted vea en Mateo capítulo 8. Considerando siempre que el Señor dijo que toda la autoridad le había sido dado, le dice ahí, mire, en el capítulo 8 de Mateo, nosotros vemos lo primero que Mateo narra, y es acerca de un hombre leproso. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí es el poder o la autoridad de Jesús sobre la lepra. Eso es lo primero que quiero que se lleve en su corazón. El poder de Cristo sobre la lepra. Dice la Biblia que cuando Jesús descendió del monte, mucha gente le seguía, y aquí vino un leproso y se postró ante el Señor y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Entonces, al instante, su lepra desapareció. El poder y la autoridad del cual el Señor había dicho: a mí todo poder y autoridad se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y ese poder y esa autoridad es exactamente poder sobre la lepra. En el antiguo tiempo, hermano, el que estaba leproso no podía juntarse con los demás allá en el pueblo, sino que tenía que ir por allá lejos diciendo: leproso, leproso, leproso. Y tenía la gente que huir de él. Pero, y sabe algo, el que se juntaba cerquita de él, de ese leproso, quedaba contaminado. Todo lo contrario que vino a pasar en el Nuevo Testamento. Era diferente. El leproso que se llegaba a Jesús no quedaba contaminado, sino que la lepra desaparecía por completo. O sea, en otras palabras decía: allá no había poder para quitar todo eso, pero aquí sí llegó el poder y la autoridad misma, y esa lepra no tiene nada que me pueda dañar a mí. Al contrario, esa lepra queda borrada. Y eso es lo que hacía el Señor. Cuando miraba a un leproso, hermano, el Señor lo limpiaba.
¿Y cuántos leprosos, querido hermano, se le acercaron al Señor y ahora están sentados en estas bancas aquí diciendo gracias al Señor que mi lepra fue quitada, amén? Y ahora ya no tengo que estar excluido del pueblo, sino que estoy juntos todos aquí. Estamos alabando a Dios y diciendo verdaderamente todo el poder y la autoridad le pertenece a Cristo, amén. Por su poder estamos aquí. La lepra fue quitada. Si quieres, le dijo este hombre, puedes limpiarme. Y Jesús, con el gran amor, queridos hermanos, le dice, quiero, sé limpio. Después de ser un hombre que no podía acercarse a los demás, vino a formar parte de la familia de Cristo. Usted no se alegra porque Dios, después de andar allá botado en la calle, quizás bien vestido, pero bien podrido de pecado, de la lepra, y ahora el Señor le quitó eso y lo vino a traer a sentarlo aquí, junto a los príncipes de su pueblo, dice la palabra. Eso dice la Biblia. Entonces, aquí nosotros vemos que el poder que tenía Cristo sobre lo que es la lepra, sobre la enfermedad. Segundo, nosotros vemos también, queridos hermanos, que ahí se le acerca un hombre. Cuando Jesús llegó a Capernaum, se le acercó un centurión rogándole y le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa. Y está en el versículo 5 de ahí mismo, de ese capítulo, le dice, un hombre que estaba postrado, que era paralítico, gravemente atormentado. Entonces Jesús le dijo a ese hombre, yo iré. Ese hombre llegó y le dijo, ¿por qué no vas a mi casa? ¿Por qué no lo sanas? Y mire qué bueno es, hermano, tener gente así que se preocupen por otro. El problema en los cristianos ahora en día es que nosotros no nos preocupamos mucho por los demás. ¿Sabe qué? He pensado y le doy mucha vuelta en mi mente que nosotros nos preocupamos más por los que están aquí, y que no está malo hacerlo. Ok, no malinterpreten ni malentienda eso. Pero nosotros estamos tratando muchas veces de quitarle ciertas cosas a ustedes que ya están aquí, y a los que ya están afuera, nosotros los dejamos de lado. Nos hemos desapercibido de ellos. Mire, algunos hermanos no tienen yo no entiendo porque algunos están todavía batallando en que si dejo la pintura o no la dejo, en que si dejo esto, en vez, querido hermano, de decirle, Señor, yo sé que en ti he creído y tú me vas a cambiar y me vas cambiando, y mientras tanto voy a hablar de la fe que profeso en ti. Pero algunos están preocupados en verse bonitos ellos, pero se han olvidado de los de afuera. Nos hemos olvidado. Y una iglesia que no evangeliza es una iglesia puertas al fracaso. Una iglesia que se descuida del perdido es una iglesia que ha dejado de tener el mismo sentir del corazón de Dios. Porque Cristo en ese mismo capítulo dijo, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Dios no quiere aquí gente, querido hermano, que se la estén aparentando de que ya tienen alitas y los perdidos allá afuera. Dios quiere que nosotros seamos lo que Él dice que somos. Gente que fue rescatada de las tinieblas a su luz admirable, para que vayan y anuncien las virtudes de aquel que los llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Estamos perdiendo el tiempo en irnos detrás de cómo vive el fulano, de cómo vive la otra, de cómo vive este. Y nosotros, en vez de estar pensando en nosotros mismos, deberíamos de pensar allá afuera. ¿Cuántas almas te ha ganado en lo que llevas de ser cristiano? Porque predicar aquí es tan fácil, así como lo oye, tan facilito. Yo sé que todos dicen que me tiemblan los pies y todo eso, y eso son parte de los nervios. Dios lo puso ahí. Pero estamos hablando más que eso. ¿Cuánto tiempo ha pasado usted orando por su familiar, por su primo, por su tío, por su abuela, hasta por su suegra? Tal vez que se muera, tal vez ha de estar orando, porque tienen mal récord de que son un poquito. Dicen, yo no lo digo porque yo no sé de eso, pero
Yo solo digo que las suegras, entre más lejos, brillan mejor. Son como las estrellas. Entre más lejos, más brillan. Entonces, pero nos hemos descuidado tanto. Nosotros estamos perdiendo el tiempo muchas veces, hermano, en bagatelas. ¿Y sabe qué es lo que me pesa a mí? Yo creo, y lo creo por lo que la Biblia dice, yo me considero un predicador de sana doctrina. Así. El único problema es que como yo vivo en una carne que no es sana, yo arruino las cosas de Dios. Pablo le dijo, el evangelio es vituperado ¿por quiénes? Por causa de, o sea, el evangelio en sí, en esencia, el evangelio es puro. El problema somos nosotros, que lo arruinamos. Yo por eso no me gusta decir que soy así, predicador de sana doctrina, porque algunos dicen sana doctrina y lo que son vulgares totalmente. Malcriados. No han leído lo que la Biblia dice. Léelo lo que dice Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y que sea de edificación. Porque no lee la palabra de Dios. Y cuando no leemos, vamos a dejar de lado todo y nos enfocamos en nosotros mismos. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las cosas terrenales, pasajeras. Y el Señor aquí le dice a este hombre, cuando le dice, el centurión le dice que fuera a la casa y le dice, yo iré y le sanaré, le dice en el versículo 7. Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y mire que le dice, solamente di la palabra. Ese hombre reconoció que ahí estaba el que dijo, toda autoridad me es dada. Si Dios dice una palabra, hermano, yo te garantizo que tu problema tiene solución. Si Dios te da una palabra que el Señor te va a sanar, yo te garantizo que a costa de todos los pronósticos que los médicos den, si el Señor te da una palabra de que te va a sanar, esa enfermedad va a desaparecer, sea lo que sea, porque toda autoridad le ha sido dada al que te estoy predicando en esta mañana, y para Él no hay límite. Él puede quitar la lepra del cuerpo del ser humano y como puede también levantar al paralítico. Dice la palabra, le dijo ahí, al oírlo el Señor en el 10 le dijo que se maravilló y dijo, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre no había ido a los cultos. Y hay quien lleva 10 años, hermano, y ni creen que son salvos. Imagina hasta dónde está de raquítica la gente en las iglesias. Que llevan 10, 15, 20 años y dice, yo no sé si soy salvo. Y todo está por ignorancia en la palabra de Dios. No ignorancia así en lo bruto, como diría, sino en ignorar la palabra del Señor. Y entonces este hombre en el 10 solo le dijo, mira, no lo compliquemos mucho. Solo di la palabra y mi criado va a levantarse. Ese parálisis se va a ir. Y allí es donde nosotros vemos que Jesús se sorprende y dice, al oírlo de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos, le dice, del oriente. Y en el 13, mire, para que hacer un resumen, en el 13 Jesús le dijo al centurión, ¿cómo le dijo? Ve. Le dice, ve y como creíste, te sea hecho. 8:13 de Mateo. Ahí nosotros vemos que le dice, mire, entonces Jesús le dijo al centurión, ve. ¿Y qué le dice? ¿Cómo creíste? ¿Cómo creíste? Sea. Y su criado se fue. Y su criado se fue sanado.
en aquella misma hora, en el instante. Cuando Dios dice te sano, te sano. Cuando Dios dice, mira tanto que me has llorado por un cipote, ya te lo voy a dar, hombre. Así, decimos en El Salvador, al chile. De volada, dijo el hermano Ángel ahí. Sorry, hermano, que lo metí. Pero así, hermano, es tan sencillo, porque toda autoridad le ha sido dada al Señor. Eso es lo maravilloso, hermanos. Toda autoridad, como creíste, sea hecho. Mire, hermanos, fíjense que yo estaba allá en una reunión un día, en unas clases, ¿no? Y una hermana ahí dice, hermanos, yo necesito que Dios me regale un bebé. Y ya llevamos tantos años orando y orando y orando y orando. Y bueno, usted sabe lo demás. Pero nosotros oramos y hablamos ahí en la reunión que teníamos. El próximo año, hermana, le dijimos, usted va a terminar, estábamos estudiando y íbamos en primer año. Entonces, al cuarto año le dijimos, usted ya va a estar con su bebé aquí. Hermano, ¿tan cierto como lo está escuchando así? En cuarto año, hasta el niño lo andaba allí vestido ya de graduado. Y ayer me llama y me dice, hermano Ismael, la oración que hicieron allá los hermanos, eso funcionó demasiado porque ahora ya no sé cómo parar esto. Ya voy con el tercero, me dice. Ahora, así que bueno, ahora ya no sé si orar para que se calmen estos días. Pero cuando Dios dice una palabra, Dios la cumple, hermano. Dios la cumple. También me recuerdo de una muchacha que estaba en el grupo de jóvenes y un día me llama llorando y me dice, hermano, estoy devastada porque fui donde el doctor y me dice que soy estéril, me dice. Estaba pequeña, como de 16 años. Y yo le dije, para empezar, no tenés edad para que te cases todavía. Segundo, no estás casado para saber si vas a salir embarazada o no. Así que lo que tenés que hacer es calmarte y cuando te cases, entonces vas donde el médico a ver qué pasa. ¿Y qué, hermanos? Pasó 2 años y después igual, no para. Bueno, sí, paró. Pero ya tiene también varios niños. Porque, queridos hermanos, solo está en que entiendas qué clase de Dios tú tienes. Si vosotros siendo malos, dice Dios, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no os dará a vosotros el Espíritu Santo. Y no solo eso, pues Dios da mucho más con creces. Así es que Dios tiene el poder y la autoridad sobre la lepra, querido hermano, sobre la enfermedad. También nosotros vemos ahí en Mateo 14:17. Mírenlo, aquí sí, no sé si Pedro se puso enojado. Porque en el 14:17, perdón, en el 8:14, en el 8:14 también vemos nosotros la autoridad de Jesús, una vez más sobre la, no sobre la suegra, no, sobre la enfermedad de la suegra, hermano. Dice, vino Jesús a casa de ¿quién? Y vio a la suegra. Mire que Pedro estaba casado. Y los amigos católicos dicen que no, que él fue el primer papa. O sea, todo cruzado están los amigos ahí. Porque ellos dicen, no, el primer papa fue Pedro y los papas no se casan. Y la Biblia dice que Pedro ahí tenía su talón de Aquiles, dijo. Vino Jesús a casa y vio a la suegra de postrada en cama, ¿con qué? Con fiebre. Y simple y sencillo, ¿qué es lo que hizo el Señor? Tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Jesús solo vino y le dijo, ¿cómo está? Pues aquí con fiebre, ok, y le tocó y la fiebre, mire qué maravilloso, solo un toque de la mano del Señor basta para que tú seas sanadito, hermano. Solo un toque de la mano del Señor. Y ahí es donde nosotros vemos que el
poder de Jesús, la autoridad de Cristo sobre la enfermedad. También nosotros vemos aquí su poder sobre lo que es en el 8:23, su poder sobre la naturaleza, poder sobre la enfermedad, sobre la lepra. Pero aquí vemos el poder sobre la naturaleza. La Biblia dice en el 23, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y de repente él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar. ¿Y qué pasó? Se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire el poder del Señor sobre la naturaleza misma, diciendo: yo creé al mar, yo hice el mar, y yo también tengo el poder para ponerlo quietecito. La tempestad. Yo sé que nosotros en este mundo vamos muchas veces bien, pero de repente las tempestades se levantan y usted dice: y ahora siento que esta situación me va a ahogar, que este problema me va a ahogar. Pero quiero decirte algo, que hay alguien acá en este lugar que dice: no, ese problema no te va a ahogar, esa tempestad no te va a ahogar. Yo soy poderoso y yo estoy ahí para decirle a esa tempestad: aquíétate. Y los demás van a decir: wow, ¿cómo fue que salió ese fulano de esa prueba, de esa lucha? Simplemente porque tenemos al que todo lo puede, amén. El que dice: toda autoridad me es dada en los cielos, en la tierra y aún hasta debajo de la tierra. No hay límite para Dios. ¿Cuál es el problema que estás pasando esta mañana, que has venido cargando? No solo eso, sobre la naturaleza también, hermano, vemos el poder de Jesús en el 28, en el versículo 28. El poder de Jesús también, la autoridad de él sobre los demonios. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a él a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Y cómo estaban estos hombres? Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. No estamos hablando de cosas simples, hermano. ¿Usted ha pasado por donde estaba un perro bravo? Ahora no se diga 2 endemoniados que andan legiones de demonios, hermano. ¿Ustedes han visto algún endemoniado alguna vez o no saben qué es eso? Porque algunos no saben qué es eso. Pero si usted ha visto algún endemoniado alguna vez, querido hermano, esos son terribles. Pero no importa el poder del diablo, lo que importa es el poder de Cristo, amén. Que ante él se sujetan los demonios mismos. No importa qué feroces sean. Escuchábamos en esta semana que alguien mandó una petición de que escuchaba que el niño parece que escuchaba una voz que le decía: matate, matate, quítate la vida. Déjeme decirle que Dios tiene poder para libertar a esas personas. Solo basta orar por ellos y decirle: en el nombre de Jesús de Nazaret quedas libre. Cristo tiene poder para libertar a las personas y Él quiere libertarlo. Estás cautivo por el diablo, por los vicios, por cualquier situación. Dios te liberta esta mañana. Solo tienes que creerle, porque esto es un asunto de fe. La fe es la que mueve las montañas, querido hermano. El poder de Cristo, la autoridad de Cristo sobre los demonios también. Luego dice en el capítulo 9, ahí de ese mismo libro, dice que Jesús llegó a la casa de un hombre. Bueno, a la barca, dice Jesús, entró en la barca y pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico
tendido sobre una cama. Y dice que al ver Jesús, ¿cuál? Al ver, ¿usted se ha fijado que esa palabra fe se ha mencionado en varios pasajes que hemos leído? Es que, hermanos, por eso Cristo dijo, al que cree todo, usted va a lograr ver la mano de Dios a la medida que usted crea. Si usted cree que Dios solo es poderoso para tenerlo santificado, hasta ahí llegará. Porque Dios es poderoso para mantenerlo a usted santificado por medio del poder del Espíritu Santo. Pero si usted cree que Dios es poderoso para quitarle esa úlcera maligna que le han detectado, Dios puede también obrar. Si usted puede creer que Dios le puede dar ese vientre fértil, Dios lo puede hacer también. Si usted cree, hermano, me acuerdo cuando nuestra hermana Mabel pasó a dar su testimonio acá, que los médicos decían que no había esperanza, pero de repente la mano de Dios llegó y dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible, amén. Aquí hay testimonios vivos, hermano, palpables de que Cristo tiene toda la autoridad sobre todas las cosas, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre cualquier cosa. ¿Cuánto de ustedes quizás no han creído a esa dimensión? Pero Dios dice, si tan solo pudieras creer. Usted sabe que sin fe es imposible agradar al Señor. Y ninguno de los que están aquí, si son cristianos conscientes por lo que están aquí, ninguno de ustedes va a querer vivir desagradando a Dios. Y no tener fe es desagradar a Dios, porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios que hay y que Él es galardonador de los que le buscan, de los que se acercan a Él. El poder de Dios, querido hermano, es tan grande. Dice en el versículo 27 del capítulo 9, o bueno, en el 1 nosotros vemos que ahí, mire, en el capítulo 9, verso 2, dice, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, ¿cómo le dijo? Ten ánimo. Le dijo, mire eso, mire esa situación ahí. No le dice, eres sano. Usted notó eso ahí que dice, solo le dice, ten ánimo. Y luego, ¿qué le dice? Tus pecados te son. Bueno, en el asunto de las sanidades, le dice, o de quitar la lepra, eso ya está solucionado. Pero ahora entra algo más profundo, en lo cual el hombre lo tiene y no se ha dado cuenta. O si se da cuenta, no quiere reconocerlo, que es pecado. Porque la Biblia dice que el que no tiene a Cristo, el que no ha venido a recibir a Jesús, está bajo pecado. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí el Señor le dice, ¿sabes qué? Ahora no te voy a tratar el parálisis que te está agobiando, te voy a tratar el asunto del alma. Y por eso Dios lo trajo aquí esta mañana al amigo, para tratar el problema del alma. Y ese problema es el pecado mismo. Pero Jesús esta mañana le dice, ten ánimo, yo puedo perdonarte tus pecados, yo puedo hacerte una nueva criatura, yo puedo darte vida nueva, yo puedo hacer que nazcas de nuevo. Ten ánimo. Oh, hermano, y ahí fue un problema, se le armó a Cristo. Se le armó un problema ahí, porque en el 4 o en el 3 le dice, algunos de los escribas decían, mire, ¿dentro de qué? De sí. Espero que no haya ni uno diciendo algo dentro de sí ahorita. Por acá, porque dice, algunos de los escribas decían dentro, esos no tenían valor de decirle, mire hermano, mira Cristo, no tenían valor, sino que solo dentro de sí decían, mire, y aquí le dice, este blasfema. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son
perdonados, o decir levántate y anda. Y miren lo que le dice en el 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene, ahí está la palabra clave también, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casita. Así le dice esta mañana, ¿sabes qué? Levántate de esa silla, pasa aquí adelante a decirle al Señor, soy pecador. Y el Señor le va a decir, no te preocupes, yo te perdono y te irás a casa perdonado, justificado, transformado por el poder de la sangre de Cristo que sigue limpiando aún en esta fecha. La sangre de Cristo sigue perdonando, sigue limpiando. Porque toda potestad se le ha sido dada. También nosotros vemos en el Mateo 9:18. Dice la palabra del Señor, mire. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de ¿qué? De morir. Mas ven, pon tu mano sobre ella y ¿qué va a pasar? Y vivirá. Pon tu mano sobre ella, le dice, y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviendo y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, mire ahí, si eso no es desde ahora, hermano, los alborotadores. Les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino. ¿Y qué hacían los demás? Se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Tomó de la mano a la niña y ella se levantó. ¿Y qué pasó? Se difundió la fama de esto por toda aquella nación. 2 milagros ahí mismo. La mujer 12 años llevaba ya de flujo de sangre y solo tocó el borde del manto del maestro y ella fue sana y entró a la casa para donde iba y levantó a la niña que estaba muerta. Poder, querido hermano, sobre la misma muerte también. Autoridad sobre la misma muerte. Querido hermano, solo he querido narrarte estos pasajes de la Biblia para que sepa que Dios es poderoso y que tú debes de creerle y decirle, Señor, yo no sé cómo, pero sí sé que para ti no hay nada imposible. Me puedes sanar, me puedes salvar, puedes obrar este milagro aquí en mi vida. Dios está dispuesto a hacerlo esta mañana. Si tú lo crees, ponte de pie y decirle, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que tú lo puedes hacer. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enfermedad? Tú lo sabes. Pero hoy, esta mañana, Dios puede hacerlo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta hora, Señor, que nos permitiste de leer unos pasajes de tu palabra, Señor, y por incentivarnos, Señor, a creerte más, Señor, y a saber que tú tienes todo el poder y toda la autoridad. Señor, aquí hay vidas que están luchando con enfermedades crónicas, Señor. Aquí hay vidas que están luchando con situaciones que quizás no se la cuentan a nadie, Señor, pero tú lo sabes y tu poder es capaz, Señor, para obrar un milagro en esta hora. Padre, allá hay vidas, Señor, que están luchando, Señor, con espíritus que le atormentan la vida, y tú los puedes sanar esta hora en el nombre de Jesús. Si hay vidas aquí que están lejos de Dios, que se han alejado de Dios, puede venir a salvarse hoy.
Si hay alguna vida que quiere aceptar a Cristo, lo primero que tiene que ser tratado en su vida es el problema del pecado. Es la lepra del pecado. Y el Señor hoy te llama y quiere salvarte. ¿Habrá alguna vida que quiera entregarse a Cristo? El Señor le ama y quiere salvarle. Alguien ahí por las redes sociales que quiere aceptar al Señor, hoy es la tarde oportuna para salvarse. Hoy es la tarde oportuna para salvarse. ¿Habrá algún amigo en medio nuestro que quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Habrá alguien que quiere aceptar? Levante su mano allí y diga: yo voy a aceptar a Cristo. ¿Habrá alguien aquí que vino esta mañana alejado de Dios y que quiere aceptar al Señor esta mañana? Solo dígale ahí: Señor, reconozco que soy pecador, pero que tú puedes perdonarme, limpiarme de mis pecados. Hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida, y hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi alma. Si hay alguien en medio nuestro, el Señor le ama y quiere salvarle. Hoy, esta mañana, Dios quiere salvarle. Dios quiere salvarle. Alguien que quizás vino enfermo, ahí empiece a orar y a decirle: Señor, he escuchado varios pasajes en donde tu poder obró sanidad, y yo hoy quiero que tú te glorifiques en mi vida. Toca mi vida, toca mi cuerpo, toca mi ser, toca el área donde yo estoy afectado de mi salud. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí ore al Señor y dígale: Señor, esta es mi condición, esta es mi enfermedad, esta es la enfermedad que el enemigo ha puesto en mi cuerpo, pero hoy quiero que obres un milagro. Nuestro hermano continuará con la oración. Gloria.